Vamos a tener este tiempo de reflexión en la palabra. Yo le voy a pedir que pueda abrir su Biblia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22. Le voy a contar una historia que me sucedió a mí. No por ser autorreferente, pero sirve de ilustración, hermano. Sirve de ilustración. Años atrás, una vez la Ale algo le pasó, no sé si tuvo un accidente o tenía una herida, y yo con todo mi buen corazón, con toda mi buena intención, quise ayudarle con su herida y le eché alcohol en la herida, a la pobre. ¿Cómo gritó la pobre? Yo tenía la intención de hacerle un bien y hice algo malo, hermano. Hice algo malo con su herida. Con los años he ido aprendiendo y hoy tengo la oportunidad de estudiar y tener una noción más profunda de lo que hay que hacer en caso de una herida. Y creo que hoy no volvería a cometer el error que en esa ocasión cometí. Porque hay una gran diferencia, hermano, entre tener una buena intención de hacer algo y tener un conocimiento acabado para hacer algo bueno. Y de eso vamos a hablar hoy. Dice así la palabra del Señor. Bueno, Josías, el rey Josías. Capítulo 22, del verso 1 en adelante. Josías tenía 8 años cuando empezó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yedida, hija de Azarías de Boscat. Y él hizo lo que es agradable ante Yahweh, pues anduvo en todo el camino que había andado su padre David, y no se apartó ni a derecha ni a izquierda. En el 18º año del rey Josías, el rey envió al templo de Yahweh al escriba Safán, hijo de Azalías, hijo de Mesulam, diciendo: Sube ante al sumo sacerdote Hilquías, y él te entregará el dinero que ha ingresado al templo de Yahweh, el cual los porteros han recogido del pueblo, para que lo entreguen a los que hacen la obra, es decir, a los que están a cargo del templo de Yahweh, y a los que llevan a cabo la obra del templo de Yahweh, para que hagan las reparaciones del templo de Yahweh. Lo entregarán pues a los carpinteros, a los albañiles y a los constructores, a fin de que ellos compren madera y piedras labradas para el mantenimiento del templo de Yahweh. Sin embargo, que no se les pida cuentas del dinero que se les entregue en sus manos, pues ellos se conducen rectamente. El sumo sacerdote Hilquías dijo al escriba Safán: Encontré el libro de la ley en el templo de Yahweh. Entonces el sacerdote Hilquías hizo entrega del libro de la ley al escriba Safán, y él le dio lectura. Después se presentó el escriba Safán ante el rey y le informó diciendo: Tus siervos entregaron el dinero que se encontraba en el templo de Yahweh, lo entregaron a los que llevan a cabo la obra, los que están a cargo del templo de Yahweh. Luego el escriba Safán informó al rey diciendo: El libro de la ley me fue entregado por el sacerdote Hilquías. Entonces Safán le dio lectura en presencia del rey. Y al escuchar el rey las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Y el rey ordenó al sacerdote Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Abcor, hijo de Miqueas, al escriba Safán y a Asaías, siervos del rey, diciendo: Vayan a consultar a Yahweh por mí, por todo el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que ha sido hallado, porque la ira de Yahweh con la cual está airado contra nosotros es grande, por cuanto nuestros padres no obedecieron las palabras de este libro para hacer según lo que está escrito en él. Amén. Tengamos un tiempo de oración. Padre bendito, te damos
Infinitas gracias por este tiempo, Señor, de reflexión, de lectura, en el cual nos preparamos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, para que seas tú hablándonos. Espíritu Santo, toma dominio, Señor, de este tiempo, para que seas tú entregando el mensaje, Señor, no el hombre, para que sea tu palabra revelándose a la vida de mis hermanos, y que traiga el mensaje, Señor, que es necesario que llegue a la vida de cada cual, Señor. Porque cada uno tiene necesidad, cada uno tiene, Señor, algo que necesita escuchar, y yo sé, Señor, que si oramos con fe y que nos disponemos en tus manos, cada uno, Señor, cada uno de nosotros podemos recibir ese mensaje que tanto necesitamos, ya sea una palabra de aliento, un bálsamo en esta noche para nuestra vida, si estamos necesitados, si estamos heridos, si estamos, señores, cansados, trabajados, como dice tu palabra, podemos venir a ti y recibir, Señor, ese refrigerio, esa palabra de aliento, esa caricia de tu mano. Si necesitamos reprensión, Señor, tú lo harás con cariño, Señor, como un Padre amoroso, también acogiéndonos en tu seno, Señor, no alejándonos, sino que recibiéndonos y entregándonos el perdón. Gloríate tú, Señor, en nuestras debilidades, perdónanos, Señor, nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a rectificar, que esta palabra sea como una semilla plantada en suelo fértil, que crezca y que lleve abundante fruto. Lo pedimos, Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta palabra, hermano, yo siempre vuelvo a esta palabra, este personaje que me encanta, el rey Josías. El otro día me recordaba, el tío Edesio me mandaba un dato ahí de una noticia que había ocurrido en Jerusalén acerca de supuestamente la proclamación de un personaje que lo estaban llamando ya el anticristo. Y el nombre de ese personaje se traducía como hijo de Josías, hijo de Josías. Y Josías en su momento fue como, podríamos decir, como postulado como Mesías por el pueblo judío, porque reunía varias características que para el judaísmo debe tener este personaje. Y vuelvo a él siempre porque me sorprende mucho esta actitud de él. Bueno, ¿qué sabemos de él? Asumió el reinado muy joven, a los 8 años. Chiquitito comenzó a gobernar, y dice que él hizo lo recto delante de los ojos del Señor, y que anduvo en los caminos del Señor, así como anduvo su padre David, y no se apartó ni a derecha ni a izquierda. O sea, lo que nos dice de él es que él era un hombre recto, que él andaba en rectitud ante Dios. Ahora bien, él en este buen actuar, en este querer hacer lo correcto, ¿cierto? Retoma y manda a arreglar el templo. Recordemos que el templo ya, el templo, bueno, este es el segundo templo, ¿cierto? Este es el segundo templo, el que se había construido en los tiempos de Esdras Nehemías. Bueno, ya perdón, no, este es el primer templo, disculpe, hermano. Este es el primer templo, el templo de Salomón. Ya tenía un par de siglos este templo, tenía muchos años. Entonces obviamente estaba deteriorado y necesitaba ser reparado. Y él dispone que se hagan estos trabajos, que se tome el dinero que se reunía allí, que el pueblo, ¿cierto?, iba a dejar como ofrenda, y que se le entregue a las personas, carpinteros, albañiles y constructores, para que compren lo necesario y puedan llevar a cabo el trabajo. Y aquí me llama la atención algo que dice al final de esta parte, de este párrafo, es que y no le pidan cuentas del dinero, porque ellos se conducen rectamente, dice la palabra. Me llama la atención esto porque que realmente eran hombres rectos,
No solamente el rey, sino que los que estaban alrededor de él, su equipo de trabajo, por decirlo así, eran personas rectas, tanto así que llega a decir esto. No es necesario que les pidan rendir cuenta porque ellos se conducen rectamente. Vale decir, eran personas que eran temerosas de Dios. Y eso nos sirve como un llamado de atención a nosotros en cuanto a cómo nosotros mismos debemos dirigirnos delante del Señor y cómo nosotros debemos llevar a cabo la obra del Señor. Es un llamado de atención, hermano. Nosotros debemos llevar a cabo la obra del Señor de forma recta. Debiera ser nuestro actuar delante del Señor tan recto, tan correcto, que ni siquiera debiéramos pedirnos rendir cuenta, sino que debiéramos estar en todo tiempo a cuentas con el Señor. Y que por tanto cada una de las cosas que hiciéramos fueran perfectas y agradables y conforme a su voluntad. En medio de este trabajo que se está realizando de arreglo en el templo, me imagino yo que comenzaron a remover cosas, mover muebles, sacar tablas viejas, y en esos quehaceres apareció un rollo en el templo. Apareció un libro, hermano. Apareció un libro que no estaba ahí disponible. Al parecer había sido arrinconado por ahí y olvidado. Y ese libro era nada más y nada menos que la ley de Dios. Estaba olvidado allí en un rincón del templo. ¿No nos pasa eso a nosotros, hermanos, en nuestra propia vida? Dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Acaso no nos pasa muchas veces que por descuido, por los años, porque vamos preocupándonos de otras cosas, y ahí después va a ver el porqué de este descuido, de este olvido, y vamos olvidando la ley de Dios y la vamos dejando arrinconada por ahí en un rincón que después ya se nos olvida que estaba ahí y comienza a ser cubierta por otras cosas, termina tapada de polvo, tapada de cachureos, tapada de basura. Y claramente, hermano, entendamos basura como pecado, como inmundicia, como todas esas cosas que van cubriendo la ley de Dios en nuestra vida, en nuestro templo, en nuestro cuerpo, que es morada del Espíritu Santo, y pasa el tiempo y se olvida la ley de Dios. Y ojo, y aquí es donde quiero que ponga la atención, porque recuerda lo que decía al principio, la palabra acerca de este rey, que era recto y que había andado por los caminos rectos, al igual que su padre David, y que no se había desviado ni a izquierda ni a derecha, pero no tenía la ley de Dios. Vale decir, era igual que yo, hermano, cuando tenía esa buena intención de curarle la herida a mi esposa y finalmente la terminé dañando más. Porque yo tenía una idea de lo que podía ser bueno, pero no sabía realmente qué era lo correcto. Como diría mi compañera Araceli, no tenía idea acerca de la ortopraxis. Y vienen con el rollo ante el rey, le rinden cuentas, dice,
se hizo como tú dijiste, se entregó el dinero para que se haga el trabajo, para que se hagan los arreglos. Y mira, y además se encontró este rollo. Y cuando dieron lectura delante del rey, cuando dieron lectura del rollo, ¿qué hizo el rey? Rasgó sus vestiduras, hermano. Que esta es la expresión máxima, ¿cierto?, de dolor que tenían los monarcas, las autoridades, ¿cierto? Bueno, el pueblo judío en general, ¿cierto? Rasgar las vestiduras en señal de un profundo dolor, un dolor ya inconmensurable, hermanos. Y este dolor, hermano, en Josías fue un dolor genuino. En Josías fue un caer en cuenta, un tomar conciencia de decir, pero no estoy ni cerca de hacer las cosas bien. Yo creía que estaba haciendo las cosas bien, pero las he estado haciendo pésimo. Su vida fue confrontada con la ley de Dios. Y él no quedó indiferente, hermano. Ahora bien, nosotros, hermano, constantemente somos confrontados con la ley de Dios. O debiéramos ser confrontados con la ley de Dios. Y aquí viene la pregunta. ¿Estamos teniendo nosotros ese encuentro con la palabra de Dios? Porque si no tenemos ese encuentro con la palabra de Dios diariamente en nuestra vida, si hemos caído tanto en el olvido que ya la palabra de Dios está ausente en nuestra vida, ¿cómo es posible entonces, hermano, que vayamos a tener una confrontación con la ley de Dios en nuestra vida? ¿Cómo va a ser posible que Dios venga a amonestarnos? ¿Cómo va a ser posible que Dios venga a despertarnos, a removernos? ¿Cómo va a ser posible que el Espíritu Santo nos convenza de pecado? No va a ser posible, hermano. Por tanto, lo primero que debemos hacer, hermanos, es permitir que la palabra de Dios llegue a nuestra vida. Desempolvar la Biblia que tenemos por ahí olvidada tal vez. Comenzar a leer, comenzar a escuchar, hermanos, sí, un devocional, una predicación, un pan de vida, pero necesariamente, hermano, comenzar a conectarnos con la palabra de Dios, para que podamos ser confrontados, para que nuestros ojos espirituales puedan ser abiertos. Y luego de eso, hermano, pedirle al Señor, pedirle al Espíritu Santo que nos convenza de pecado, hermano, para que podamos sentir este peso, este dolor como lo sintió el rey Josías, hermano, que se dolió tanto en su corazón, que sintió esa necesidad profunda de rectificar su actuar, de rectificar su caminar y de tener la humildad, hermano, la humildad necesaria de decir: yo he estado haciendo las cosas mal. Señor, yo he estado haciendo las cosas mal. Y no las quiero seguir haciendo mal. No quiero seguir haciendo las cosas mal, Señor. No quiero tener solo una noción de ti. Quiero conocerte, Señor. Quiero conocerte realmente. ¿Podremos decir eso nosotros, hermano? ¿Podremos venir y humillarnos delante del Señor y tener esta actitud de ser capaces de romper nuestras vestiduras, hermano? Simbólicamente, espiritualmente, hermano, nosotros nos vamos revistiendo de una vestidura, hermano,
Vamos construyendo una imagen de nosotros mismos, engañándonos a nosotros mismos, teniendo una apariencia de piedad y vendiendo esa imagen a los que están alrededor nuestro. Pero podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos engañar a los que están alrededor nuestro, pero a Dios, hermano, no lo podemos engañar. Por tanto, hermano, hoy es necesario que espiritualmente cada uno de nosotros estemos dispuestos a romper esas vestiduras, hermano, y exponernos, hermano. Nadie quiere exponerse, hermano. Nadie quiere exponer su pecado, porque es doloroso, porque es vergonzoso, porque es humillante, porque se va a derrumbar la imagen que tú te has formado y que muchos tienen de ti, porque finalmente no eras tan perfecto, porque finalmente no estabas haciendo las cosas tan bien. Pero ¿qué importa, hermano? Porque con quien debes estar bien tú es con Dios. ¿Qué nos conviene? Decía Pablo. ¿Qué nos conviene? ¿Agradar a los hombres o agradar a Dios? Pedro, perdón, hermano. Y manda el rey, y dice, manda al sacerdote, manda a todo este grupo de personas, vayan a consultar a Dios, a mi nombre, acerca de esto. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y van y consultan, y hay una profetisa que era esposa del que guardaba las ropas del sacerdote, dice la palabra, y le da un mensaje de calamidad. El pueblo iba a ser disperso, no iba a librarse del castigo, por cuanto habían pecado en contra de Dios. Así como Israel no fue libre, Judá tampoco iba a librarse del castigo, pero iba a preservar a Josías para que pueda ir a descansar con sus padres, dice la palabra. Esto iba a ocurrir después de él, porque él había conmovido su corazón, él había roto sus vestiduras, se había humillado delante del Señor, había buscado respuesta del Señor. Y después de esto, hermano, no se lo voy a leer porque es más extenso, pero todo lo que viene después en el capítulo 23, hermano, es la respuesta de Josías, es la reacción de Josías a este encuentro genuino con el Señor. Y yo se lo voy a dar de tarea para la casa, pero le voy a mencionar algunas cosas. ¿Sabe lo que hace? Y a mí me sorprende, hermano, de verdad me sorprende, porque ahí uno toma conciencia de la situación en la que estaba el pueblo. Dice que una de las cosas que hace es que manda a sacar del templo, todas las figuras de adoración que habían para Baal. Imagínese, hermano, Josías, que hacía las cosas bien delante de Dios, que no se desviaba ni a izquierda ni a derecha, que había andado en las sendas como su padre David, iba a adorar a un templo donde habían figuras dedicadas a Baal. Cuando salía a recorrer su reino, ¿qué veía Josías? Veía los lugares altos donde habían altares de piedra con un árbol plantado al lado, donde se rendía tributo a Baal y a Acera. Los lugares altos, hermano, eran unas pequeñas lomitas
con un altar de piedra tallado y con un árbol plantado al lado. El altar era donde se rendía sacrificio para Baal, y el árbol representaba a Asera, la contraparte femenina de este ídolo, de este falso dios. Y eso era lo que había en Jerusalén en esa época. Y manda a sacar a los que se comunicaban con los muertos, a los que leían el zodiaco, hermano. A veces que nosotros le damos, que lo tenemos algo por algo tan nimio, tan inocuo, tan inofensivo. A ver qué dirá el zodiaco, qué dirá mi signo para este día, para esta semana. Mandó a sacar los altares donde los hijos de Israel pasaban a sus hijos por fuego en honor a Moloch, y un montón de otras cosas más, hermano. Léalo, se va a sorprender. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que nos deja todo este pasaje, hermano? De que Josías no quedó indiferente, hermano. Josías no quedó indiferente al encuentro que tuvo con Dios. Y aquí viene la pregunta para nosotros ahora, hermano. ¿Qué haremos nosotros cuando nos encontremos con Dios? O si ya te encontraste con Dios, o te encontraste con Dios y te alejaste de Dios y necesitas reencontrarte con Dios. ¿Qué haremos nosotros, hermano? ¿Qué hará usted? ¿Qué haré yo? ¿Quedaré indiferente? ¿O haré algo? ¿O tomaré acciones? ¿Comenzaré a sacar los ídolos que hay en mi templo? Cada uno sabe, hermano. Cada uno sabe los ídolos que tiene en su templo. Criticamos muchas veces, hermano, a los católicos porque tienen imágenes, ¿cierto?, de yeso, escultura. Pero nosotros mismos muchas veces, hermanos, estamos llenos de idolatría en nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Vamos a hacer como Josías? ¿Vamos a reaccionar? ¿Vamos a comenzar a sacar la idolatría de nuestra vida? ¿Vamos a comenzar a sacar la inmundicia de nuestra vida? ¿Vamos a rectificar el rumbo? Fíjese que la palabra que ocupa aquí la Biblia, bueno, por lo menos esta versión, esta es la peshita que le leí yo, dice, literalmente dice que lo que hizo Josías fue profanar los altares paganos, profanarlos. Vale decir, invalidarlo, hermano, invalidarlos, quitarles poder, para que ya no se pueda rendir culto allí. Porque eso es lo que se hacía, se rendía culto. ¿A qué le estamos rindiendo culto nosotros, hermano? ¿A qué le estamos rindiendo culto? Veíamos la otra vez, ¿cierto?, el pasaje de Mateo, cuando habla de que no se puede adorar a Dios, a dos señores. No se puede adorar a Mamón y a Adonai. No se puede, y la palabra Mamón, ¿cierto?, se traduce como riquezas. No se puede adorar a la riqueza y al Señor. Pero ahí lo menciona como un ídolo, como una persona, una personificación. No se puede adorar a Mamón. Y yo le aseguro, hermano, que si comenzamos a examinar, pidiéndole al Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude en esa examinación, que nos dé, que nos convenza de pecado, que nos ayude a examinarnos, nos vamos a dar cuenta, hermano, de que tal vez tenemos más de un lugar alto en nuestra vida, más de un altar, cuando debiéramos tener solamente un altar, uno solo, para el Señor. Y hoy, hermano, hoy es que tenemos que tomar esa decisión, rasgar las vestiduras,
delante del Señor, humillarnos delante del Señor y comenzar a derribar esos altares que no le dan gloria al Señor. Póngale el nombre, hermano, que usted quiera, porque esto es algo entre el Señor y usted, entre el Señor y yo. Cada uno sabe, hermano, cada uno sabe qué es lo que debe abandonar, cuál es el camino que debe dejar, cuál es el pecado que debe confesar y pedirle al Señor que sea perdonado. Y finalmente, en el verso 21 en adelante, dice que entonces el rey Josías dio órdenes a todo el pueblo diciendo, ¿qué cosa? Celebren la Pascua a Yahweh su Dios, conforme a lo que está escrito en este libro del pacto. Y no se había celebrado una Pascua como esta desde el tiempo de los jueces que gobernaron a Israel, ni en todo el tiempo de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Solamente en el 18º año del rey Josías se celebró esta Pascua a Yahweh en Jerusalén. ¿Hace cuánto tiempo, querido hermano, que no celebras tu Pascua con el Señor? ¿Hace cuánto tiempo, hermanos, que no recuerdas? Porque eso es la Pascua, ¿cierto? Un recordatorio. ¿Hace cuánto tiempo que no recuerdas cuando el Señor te libertó de la esclavitud? ¿Hace cuánto tiempo que no compartes esta cena conmemorando ese día glorioso que el Señor te sacó de tu Egipto y te hizo libre, y marcaste tu casa con sangre en el dintel como señal de que por tu casa no pasaría el ángel de la muerte? Porque el Señor Jesucristo venció la muerte, hermano. Y con su sangre hemos pintado los dinteles de la puerta de nuestra vida. Y hoy tenemos vida, y podemos decir que tenemos vida y que tenemos vida en abundancia. Y hoy podemos decir que la muerte para nosotros es ganancia. ¿Hace cuánto tiempo, hermano, que no celebras tu Pascua con el Señor? ¿Qué les parece, hermano, si hoy, ahora mismo, celebramos la Pascua con el Señor? ¿Qué les parece, hermano? Yo le invito hoy, ahora, que podamos rememorar ese momento maravilloso de nuestra vida, que por distintos motivos, hermano, lo vamos dejando de lado y lo vamos olvidando. Oremos al Señor. Comience a orar, comience a orar, comience a orar allí, en su lugar. Recuerde. ¿Se acuerda ese día maravilloso cuando el Señor se reveló a su vida? ¿Se acuerda ese día maravilloso, glorioso, que su mente fue abierta, que las cadenas fueron rotas? Cuando fue lleno, hermano, por primera vez del Espíritu Santo, yo lo recuerdo, hermano. Recuerdo cuando el Espíritu Santo recorrió mi cuerpo como una electricidad, como lo estoy comenzando a sentir ahora en este momento, hermano. Ese poder, esa fuerza. Recuérdelo, hermano. Celebre la Pascua, celebre su Pascua nuevamente. Reúnase con el Señor, rasgue sus vestiduras, esas vestiduras de mentira que tal vez ha puesto en su vida para aparentar, pero delante del Señor nada de eso es válido. Rompa esas vestiduras hoy y muéstrese desnudo ante el Señor, humíllese ante el Señor y celebremos nuevamente la Pascua. Padre bendito, te damos infinitas gracias por este momento, Señor, porque sabemos que tú eres nuestra Pascua, sabemos que tú eres nuestro Cordero Pascual, sabemos, Señor, que nos
hemos olvidado de tu ley, que la hemos dejado en un rincón de nuestra casa y que la hemos cubierto de inmundicia, que la hemos cubierto de basura, de pecado, de toda cosa inmunda, que hemos levantado altares, Señor, que no te dan gloria, sino que no, son altares de idolatría. En este día, en esta hora, Señor, profanamos esos altares, los derrumbamos porque queremos declarar, Señor, que solamente queremos rendirte honor y gloria a ti, Señor. Porque solo tú eres digno de recibir toda gloria, honra y alabanza. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, y permite, Padre Santo, que podamos reencontrarnos con tu palabra bendita. Pon peso en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, para que podamos encontrarnos con tu palabra, Señor. Reencontrarnos con tus mandamientos, con tu escritura. De manera, Señor, que podamos llevar a cabo en nuestra vida las reformas necesarias, Señor, como las hizo Josías. Que podamos eliminar todo rastro de idolatría, todo rastro de pecado en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, porque nosotros con nuestra fuerza no podemos, Señor. No podemos, Padre. Gloríate tú, Señor, en nuestras debilidades. Nos presentamos, Señor, nuestras vidas. Tú nos conoces hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, Señor. Tú sabes dónde debes trabajar. Tú sabes dónde nos debes amonestar. Tú sabes dónde nos debes humillar. Ayúdanos, Señor. Y ayuda también a las congregaciones, Señor, para que podamos estar capacitados, Señor, para escuchar, Señor. Para que no haya temor de confesar nuestros pecados en las congregaciones, unos a otros. Para que podamos ser prudentes, para que podamos también ser reservados, para que podamos guardar secreto. Porque estas cosas, Señor, muchas veces son difíciles, porque nos avergüenzan, Señor. Pero como dice David, cuando encubrí mi pecado se secaron mis huesos, Señor. Y es verdad, Señor, es verdad. Cada uno de los que estamos aquí presentes lo sabemos, Señor, porque es verdad, Señor, cuando callamos nuestro pecado, nuestra vida se seca, Señor, nuestra vida espiritual se estanca, Señor. Sufrimos, Señor, andamos por desiertos, andamos por sequedades. Y tú estás allí esperándonos cada día que volvamos a ti, a beber del agua de vida, Señor. Ayúdanos, Señor, hoy en esta hora, cuando hemos vuelto a celebrar nuestra Pascua contigo, Señor. Y que podamos mantenernos, Señor, allí, en tu presencia. Que puedan orar los ancianos por nuestra vida. Que podamos ser ungidos con aceite. Y que ese aceite, Señor, de gracia, sea derramado hoy en esta noche a la vida de cada uno de mis hermanos, en mi propia vida, Señor. Derrama de tu aceite, úngeme, Señor, de la mollera a los pies. Te alabo, Señor, te alabo. Mi copa está rebosando. Ciertamente habitaré por largos días en la casa del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, la gloria, la honra sea para nuestro Señor. Te alabamos, Señor, te alabamos, oramos, agradecidos porque tú has hablado, Señor. Tú te has manifestado, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, tío.